Bueno, vamos a comenzar. Esta es la página web del Colegio de Médicos y es la referencia para que tengamos todos acerca de esta escuela de verano, estos seminarios web que tiende a fundamentalmente compartir conocimiento, compartir la riqueza del conocimiento, porque siempre cuando se habla muchas veces de la riqueza económica. Bueno, compartir conocimiento también es distribuir riqueza, ¿sí? En un mundo donde la distribución muchas veces vemos que es muy desigualitaria y muy inequitativa. Dicho esto, dejamos de compartir pantalla, Guido. Gracias, Guido. Y bueno, vamos a presentar al doctor Pablo Carlos Fernández, que nos va a hablar sobre el manejo de la hiperglucemia en internación, un tema más que importante. Juan Pablo es especialista en clínica médica, tiene posgrado en diabetes y diplomatura universitaria en pie diabético. Se desempeña como docente de semiología y clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Además, es presidente del distrito de la Sociedad de Argentina de Medicina y coordinador y docente de posgrado de diabetes de la Facultad de Ciencias de Medicina, Universidad Nacional del Litoral. Entre los fundamentos, el paciente diabético representa un 30 al 40% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencia hospitalarios y un 25% de los hospitalizados, tanto en las áreas médicas como quirúrgicas. Un 50% de ellos no sabe que es diabético. En una mayoría de los casos, la causa de ingreso no es la diabetes, sino otra enfermedad intercurrente y frecuentemente la diabetes descompensada por el tratamiento de la misma. Se sabe que un mal manejo de la diabetes en internación es factor de mal pronóstico, estadía prolongada y aumento de las complicaciones. Nos propone los siguientes objetivos: reconocer la importancia del control glucémico en internación, conocer las metas terapéuticas de glucemia en un paciente internado, así como también el tratamiento a instaurar, y conocer la indicación y uso de bomba de insulina. Juan Pablo, gracias por tu generosidad y por poder compartir esta riqueza del conocimiento. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu presentación y también muchísimas gracias al comité organizador por invitarme. Como bien dijiste, dentro de los objetivos de esta presentación, muchas veces los pacientes que ingresan a internación uno piensa, pero yo no veo diabéticos internados, entonces me va a servir esta charla, y yo creo que la respuesta va a ser sí, porque también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que vemos por ambulatorio se van a internar, y qué tenemos que hacer con estos pacientes diabéticos, si cambiar su medicación, cambiar sus metas, o qué le decimos al paciente que se va a internar, o cuando encontramos un paciente internado con hiperglucemia, se va a hacer controles por ambulatorio, entonces tenemos que ver cómo hacemos el seguimiento de este paciente. Entonces, netamente, no es directamente a internación, sí vamos a hablar todos desde la epidemiología, la fisiopatología, la importancia del control glucémico en internación, las metas, como hablaba dentro de los objetivos, y cuándo utilizar bombas de insulina, pero también ver qué cosas deben tener en cuenta para el ingreso de los pacientes a internarse y también al egreso, que es lo que vamos a hacer. Por eso, estos son los temas de esta presente charla, y voy a arrancar con lo siguiente. Como generalidades, todos sabemos que la diabetes tipo 2 es una epidemia mundial, que el paciente diabético presenta entre 2 a 4 veces más riesgo de internarse que un paciente que no presenta diabetes, que este riesgo se correlaciona con el valor de la hemoglobina glicosilada, es decir, a mayor valor, tenés más riesgo de tener una internación no solamente por diabetes, sino por otra causa, que casi un 50% de los pacientes internados tiene hiperglucemia, pero que menos de la mitad de ellos tienen diagnóstico previo de diabetes. Por lo tanto, respecto a la epidemiología, a nivel mundial se estima que va entre 12,4 y 25%, pero no está bien definida. Sí hay algunos trabajos que le voy a mostrar donde podemos ver la epidemiología tanto internacional como en la local. Por ejemplo, este estudio que se hizo en el Reino Unido, donde se vio un estudio multicéntrico de casi 170 hospitales, donde se observó de todo un día de internación de todos estos hospitales y pudieron calcularle la prevalencia
de todos los internados cuántos pacientes eran diabéticos y se observó que en promedio iba entre un 15%, pero con un rango entre 6,6 y 24,3%, dependiendo del centro que presentaba su estadística. En Argentina también se hizo un relevamiento similar en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, también se encontró una prevalencia muy parecida. Este es un estudio donde hablamos de hiperglucemia, porque no solamente tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que tenían ya diagnóstico previo de diabetes, sino que vamos a encontrar muchos de estos pacientes que tienen hiperglucemia en internación y no necesariamente sean diabéticos. Aquí se llama hiperglucemia de estrés, cuando uno encuentra a un paciente internado con diabetes, con valores de hiperglucemia, pero que se le realiza una hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada es normal. Este motivo porque si tendría una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, estaríamos hablando de que este paciente era un diabético que se interna y que no tenía diagnóstico previo de diabetes porque no conocía su diagnóstico nada más. Entonces, para conocer la hiperglucemia y la incidencia de hiperglucemia por estrés en internación, el Hospital Italiano de Buenos Aires, a cargo de la doctora Russo, presentaron este trabajo hace unos años atrás, donde se observó que la misma prevalencia que comentábamos en los estudios previos era de 10,99%, pero la hiperglucemia de estrés fue un poquito más alta, 12,13%. Hubo un 19% de los pacientes con diabetes conocida, pero un 31% de los pacientes no se conocía diabético al ingreso del hospital. Solo un 35% de los pacientes con hiperglucemia sin antecedentes de diabetes tuvieron el registro de la hemoglobina glicosilada, y esto recalca en el trabajo que la hemoglobina glicosilada se debe pedir en todo paciente con hiperglucemia para determinar si era un diabético previo o un paciente que tenía hiperglucemia de estrés. La Sociedad Argentina de Medicina, a la que pertenezco, presentó en un congreso hace 2 años el REILUMI, que fue el estudio de hiperglucemia en internación. En este trabajo, el Sanatorio Garay de Santa Fe, al que pertenezco, tuvo dentro de este grupo multicéntrico de registro, y pudimos observar que la prevalencia de hiperglucemia en internación fue de un 54%, pero que un 21% aproximadamente no tenía diagnóstico de diabetes previo. ¿Por qué es importante conocer que la internación puede provocar hiperglucemia? Porque es un proceso que es bastante conocido, donde todos sabemos que la deficiencia de insulina que tienen los pacientes diabéticos que se van a internar, y que la enfermedad aporta un aumento de las enzimas contrarreguladoras y las citocinas inflamatorias también se encuentran aumentadas, van a llevar por el proceso de neoglucogénesis a través del hígado, del músculo y de la grasa a hiperglucemia, pero asociado con la internación, el tratamiento que se le da a los pacientes, como por ejemplo se le aporta soluciones de glucosa, nutrición parenteral, nutrición enteral, corticoides muchas veces dentro del tratamiento que uno debe utilizar, también llevan a aumentar la hiperglucemia. Y esta hiperglucemia en internación tiene problemas a efectos tisulares y efectos circulatorios de los pacientes que pueden llevar a la disfunción endotelial, a activación plaquetaria, alteración inmunológica, lesión mitocondrial, alteraciones en la hiperperfusión, depresión de volumen, pérdida de electrolitos, llevando en algunos casos a sepsis, falla multiorgánica y muerte. Por eso es tan importante conocer la hiperglucemia en internación. Este es un trabajo del año 2002, donde se evaluó la mortalidad de los pacientes que tenían hiperglucemia, ya sea con o sin diagnóstico de diabetes. Y como pueden ver en la gráfica, los pacientes que tenían hiperglucemia nueva tenían mayor probabilidad de mortalidad hospitalaria, y los pacientes con diabetes tenían casi el doble de la mortalidad de un paciente que manejaba registros de normoglucemia en internación. Respecto al promedio de glucemia en internación, la mortalidad aumentaba a medida que aumenta el promedio de glucemia en internación. Entonces, a partir de esto se preguntaba, ¿cuál fue el promedio de glucemia que tiene que tener, o el valor de glucemia que tiene que tener un paciente en internación? En internación en sala general, hasta ahora no hay estudios que hayan demostrado cuál es el valor deseado de glucemia.
todos los estudios que se han realizado fueron en áreas críticas, ya sea en terapia intensiva como en unidad coronaria. Como podemos ver en este metaanálisis, donde podemos ver todos estos trabajos que han evaluado control de glucemia, ya sea el control de glucemia intensivo versus un control habitual, el tener hiperglucemia en un paciente internado en terapia intensiva en unidad coronaria, el control intensivo de la glucosa tenía un mejor control, pero también aumentaba el riesgo de hipoglucemia y las complicaciones por la misma. Como pueden ver acá que esto se desglosa de la tabla de los estudios anteriores, en relación a el evento que se evaluaba, que era la infección, la mortalidad y la movilidad del postoperatorio de los pacientes internados en terapia intensiva, se observaban que disminuían todos estos eventos, pero también la disminución se veía en la mortalidad a los 6 meses, 30 días, o 28 días, o 3 meses, dependiendo del trabajo que se podía analizar. Pero, como les decía, tener un tratamiento intensivo de la glucosa podía correr el riesgo a presentar hipoglucemias, que es el otro extremo del miedo que uno tiene al controlar de forma intensiva la glucemia en los pacientes internados. Por eso se observó el número de hipoglucemia que se tenían en estos trabajos, y podemos ver que es variable dependiendo el rango de glucemia que se lograba mantener en los mismos. Por eso, en este trial se controló tratamiento convencional, donde uno hace tratamientos con insulina basal y bolos, versus tratamiento intensivo, donde tenían un control a menor de 100, de llegar a una cifra posible. Se vio que la prevalencia de sobrevida era mayor en aquel paciente que tenía un tratamiento convencional, es decir, un esquema basal-bolo, y que el objetivo terapéutico era entre 130, 140 y 180. Por lo tanto, para las áreas críticas se estableció que, a partir de todos estos estudios que acabo de mencionar, que el valor de glucemia deseado para un paciente en internación iba entre 140 y 180. De esta forma se evitaban las complicaciones de la hiperglucemia, pero también se evitaba el número de hipoglucemia. En sala general, extrapolando estos trabajos, se puede tomar como referencia valores preprandiales menores a 140 y postprandiales menores a 180. Tenemos que tener excepciones, obviamente, y ser menos estrictos en el control en los pacientes ancianos o con graves comorbilidades, pacientes terminales, donde el valor de la glucemia no va a ser tan estricto, y un poco más estricto en aquellos pacientes que tienen un control ambulatorio estricto, por ejemplo, un joven, para evitar así las complicaciones a largo plazo. Con respecto a lo que es hemoglobina glicosilada, siempre se debe pedir una hemoglobina glicosilada en aquellos pacientes internados que no tengan una hemoglobina glicosilada 3 meses previos. Esto nos va a servir para ver el control metabólico previo del paciente, pero también para un ajuste de tratamiento posterior al alta. Y también nos va a servir, como le comentaba al inicio, de diferenciar a este paciente de hiperglucemia si tiene una hiperglucemia de estrés o una diabetes no diagnosticada previamente. Es decir, si la hemoglobina glicosilada da mayor a 6,5, era un diabético previo. Y obviamente, como les decía, para dar el alta al paciente, ver de modificar el tratamiento si la hemoglobina glicosilada estaba mayor que 100. Tener en cuenta también que la hemoglobina glicosilada puede estar aumentada en pacientes desmetabolizados, aquellos que tengan anemia ferropénica, uremia e hipertrigliceridemia, y que la hemoglobina glicosilada va a estar disminuida en pacientes con anemia hemolítica, transfusiones en brazo o tratamientos con eritropoyetina. Con respecto a la metformina, que es el fármaco más utilizado y que todas las guías lo tienen como primera elección de fármaco oral de los pacientes por ambulatorio. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué suspender la metformina? Porque el miedo que uno tiene es aquel efecto adverso más severo de la metformina, no tan frecuente, pero más severo, que es la acidosis láctica. Entonces, un paciente que tiende a la inestabilidad hemodinámica puede llevar hacia la acidosis láctica. En internación se van a utilizar posiblemente estudios contrastados que también predisponen a la acidosis láctica. La insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o hepática que pueden tener estos pacientes en internación también predisponen a la acidosis láctica, al igual que las infecciones y la hipoxia.
Por lo tanto, la metformina, por todas estas características que recién mencionaba, se debe suspender durante la internación. ¿Qué pasa con las tiazonidinedionas? La recomendación es suspender si hay insuficiencia cardíaca o disfunción hepática. Las sulfonilurias, por el efecto prolongado y el riesgo de glucemia, también se deben suspender. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa no se usan demasiado, pero por intolerancia digestiva obviamente hay que suspenderlos también. Los agonistas de la GLP-1 se suspenden porque pueden generar intolerancia digestiva, pero voy a hacer una aclaración. Hay estudios que utilizan los inhibidores de la DPP4 en internación y que son seguros, así que ahora se lo voy a mostrar, que se podrían utilizar en internación los inhibidores de la DPP4. SGLT2 todavía no hay evidencia en internación, pero se sugiere que se suspendan porque puede tener tendencia a la hipovolemia, pero en resumen, suspender los antidiabéticos orales durante la internación. Ya vamos a hacer la aclaración de los DPP4. Este es un estudio donde se evaluó el uso de la sitagliptina, que es un inhibidor de DPP4, en internación. Como podemos ver en el resumen, en la gráfica, se comparó el tratamiento Basalbolo, el tratamiento solamente con sitagliptina, y el tratamiento con sitagliptina y glargina, que es una insulina de acción prolongada. En los tres tipos de tratamiento, el control glucémico fue similar durante toda la internación. En la dosis de insulina, cuando se utilizaba el uso de insulina sitagliptina, y el número de correcciones fueron significativamente menores para el grupo que utilizó sitagliptina con el que solamente utilizó Basalbolo. Entonces, el uso de sitagliptina hacía que no necesite tantas correcciones y menor dosis de insulina durante la internación. Y respecto a la estancia hospitalaria, porque dijimos que la hiperglucemia podía aumentar la estancia hospitalaria de los pacientes con diabetes o con hiperglucemia, no hubo diferencia en la duración de la estancia hospitalaria en aquellos que tenían sitagliptina o aquellos que usaban el esquema Basalbolo, que es el clásico esquema que vamos a ver más adelante. Tampoco hubo diferencia en los eventos de hipoglucemia en los diferentes grupos. Por lo tanto, es seguro utilizar este tipo de inhibidores de la DPP4. ¿Por qué preferimos utilizar insulina? Por las propiedades terapéuticas per se de la insulina, como la acción vasodilatadora, la acción antiinflamatoria de la insulina, la acción protectora sobre el esquema del cerebro, el riñón y el pulmón, la inhibición de la lipólisis y con ello la disminución de la ácido graso libre, y obviamente por la mejoría en la función endotelial y el perfil fibrinolítico que tiene la insulina. Entonces, ¿por qué usamos insulina y por qué se usan las escalas? Las escalas es el método más utilizado, pero es el menos efectivo para controlar la glucemia y con más eventos de hipoglucemia presentados. ¿Qué son las escalas? Muchas veces todo el mundo conoce que en internación se utiliza, si tiene tanto de glucemia, se utilizaría una corrección con tanto de insulina. Esas escalas que son muchas veces móviles, pero muchas veces, como dice acá, son los menos efectivos y lo que más hipoglucemias dan. ¿Y por qué seguimos utilizando estas escalas de corrección? Primero, porque es un conocimiento heredado. Obviamente, cuando hacemos una residencia o estamos en una guardia, siempre le dice hacer una corrección con insulina y uno lo tiene como algo heredado, entonces uno lo sigue utilizando porque sí. Viene desde el año 1970 que se utilizaba para la corrección según el valor del color de la pila de glucosuria, entonces desde ahí se está utilizando los esquemas de corrección por escala, y que los médicos piensan que la glucemia no es un problema principal en la internación, entonces tratan el motivo de consulta y la glucemia es algo más, tiene unos 70 de glucemia, no pasa nada, dicen, ¿no? Entonces uno no lo tiene muy en cuenta y como podemos ver hasta ahora, es muy importante el control de la glucemia porque no solo disminuye la mortalidad, la estancia hospitalaria y las complicaciones del paciente que se interna. Y obviamente otra cosa de por qué seguimos utilizando las escalas de corrección es por el miedo a la hipoglucemia. Pero como pudimos ver, este tipo de escalas son las que más hipoglucemia dan. Y por el mal concepto que la hiperglucemia es inocua. Entonces, ¿cuál es el esquema que deberíamos utilizar para un paciente internado? Es el esquema basal-bolo. Para el esquema basal-bolo es una insulina basal de acción prolongada,
ya sea NPH, determir glargina, corrigiéndola ahora vamos a ver las correcciones cuando se realizan, durante las comidas, o si el paciente está en ayuna, o el paciente está prequirúrgico en postoperatorio, vamos a ver cómo tenemos que utilizar estos esquemas de correcciones y el esquema basal-bolo. Acá se comparó el esquema basal-bolo y es uno de los más efectivos para el control del postoperatorio y en el intraoperatorio. Y acá es a lo que me refería el tema de la corrección. El 100% de la insulina diaria que vamos a utilizar en un paciente diabético, el 50% tiene que ser de insulina basal y el otro 50% tiene que ser precomida. Esta insulina precomida va a formar parte de una insulina correccional propiamente dicha y una insulina nutricional. Ahora voy a explicar bien esto porque es lo que más cuesta en entender. La insulina basal es fácil de entender, pero la corrección siempre tenemos que tener en cuenta lo que el paciente traía en ese momento que uno le mide, es decir, la correccional propiamente dicha, y corregirle lo que el paciente va a comer. Entonces, la insulina basal, ¿cómo la calculamos? Si el paciente ya venía insulinizado previamente, tenemos que hacerle el 80% de la insulina glargina de Temiro de Budek y un 50% de la insulina NPH si es que usaba este tipo de insulina. Si no usaba insulina previa, tenemos que calcular una dosis entre 0,3 y 0,5 unidades por kilogramo del paciente. ¿Y cómo sabemos entre 0,3 y 0,5? Dependiendo de la insulinoresistencia de cada paciente. Entonces, teniendo en cuenta más o menos esta escala en pacientes de bajo peso, de avanzada, vamos a hacer un esquema un poco más laxo, entonces menos intensivo, 0,3 unidades por kilo. En un paciente de peso normal, donde no va a tener tanta insulinoresistencia, 0,4 unidades por kilo. Un paciente con sobrepeso, 0,5, 0,6, incluso si tiene obesidad o corticoides, en algunos casos se puede llegar a utilizar. ¿Cómo ajustamos? Según la glucemia en ayuno. Si la glucemia en ayuno viene más de 150, uno tiene que subir el esquema de insulina a las dosis que estamos utilizando. Si está en 100, ojo, porque podemos tender a hacer hipoglucemia, y más si el paciente no va a comer por algún estudio, por alguna situación de la internación, y si está obviamente menos de 70 hay que bajar el esquema de insulina. La NPH se ajusta la dosis a la mañana según el Presena, y cada 2 o 3 días hay que aumentar de un 10 a un 20% la dosis que tenemos hasta llegar a la meta terapéutica que hemos dicho, entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Respecto a la insulina correccional, ¿cuál es la función que tiene? Corregir la hiperglucemia del momento que uno está midiendo o que va a comer. Utilizaremos insulina rápida o ultra rápida. En muchos centros, ya sean públicos o privados, utilizan la insulina corriente, tenemos que tener en cuenta la vida media de la insulina, que hasta 4 horas puede tener su efecto, y la insulina ultra rápida, que sería lo ideal, como por ejemplo insulina lispro, aspártica o leucina, que tienen una acción mucho más rápida y una duración de su acción mucho más corta que la insulina corriente o regular, que es la que se utiliza habitualmente. La dosis de insulina, ¿cómo lo vamos a calcular? Una unidad por cada 50 miligramos por encima de 150. Entonces, la correccional, como le decía, al paciente le vamos a medir antes del desayuno, antes de la merienda, antes del almuerzo, antes de la cena, y vamos a corregirle ese valor que el paciente ya traía. Entonces, recordar que una unidad de insulina le va a corregir 50 miligramos de decilitro. Entonces podemos hacer una tabla donde vamos a corregir eso. ¿En qué horario? Como dijimos, junto a las comidas, la nutricional cada 4 o 6 horas en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen nutrición enteral o parenteral. ¿Cómo lo ajustamos? También según la insulinoresistencia. Hay una regla, que es la regla de 1800 o 1500, donde uno ve el día previo cuánta cantidad de insulina utilizó, entonces a 1800 dividimos ese número de insulina utilizada diariamente, entonces ahí sabemos cuántas unidades bajaría, cuántos miligramos bajaría esa unidad de insulina para el paciente. Pero es mucho más fácil ver el índice de masa corporal del paciente y estimarlo así, con un índice de masa corporal menor a 25 y se usan menos de 40 unidades diarias, una unidad va a corregir 50, para corregir
50 en un paciente con un índice de masa corporal entre 25 y 30, que está utilizando entre 40 y 100 unidades diarias, hay que utilizar 2 unidades de corrección por cada 50 miligramos de decilitro, y para un paciente que tiene mayor de 30 su índice de masa corporal, tenemos que utilizar 4 unidades para la corrección. ¿Y cada cuánto? Cada 2 o 3 días vamos subiendo de a 1 o 2 unidades. Ojo que la sensibilidad de la insulina puede variar cuando el paciente se desinflama. Es decir, si el paciente está cursando un proceso infeccioso, el paciente quizás necesite menos cantidad de corrección a medida que el tratamiento antibiótico, por ejemplo, va haciendo su efecto. La otra parte de la corrección es la insulina nutricional. Como he dicho, primero lo que el paciente traía al medirle con el hemoglucotest, pero también tenemos que corregirle lo que el paciente va a comer. Entonces siempre debemos cubrir el pico durante las comidas, no dar esta insulina si el paciente no come. Los tipos de insulina también que se utilizan son rápida o ultra rápida, y la dosis va a ir a 1 unidad por cada 15 gramos de hidratos de carbono que el paciente consume. Esto es interesante porque algunos me preguntan, ¿el paciente tiene que pincharse 2 veces, una para la corrección y otra para lo que va a comer? No, el paciente va a sumar, es sumatoria de la cantidad de insulina. Por ejemplo, si el paciente traía un valor de 250 en su medición y tiene que hacer una corrección con 2 o 4 unidades, se le suman las 2, 3 o 4 unidades que el paciente va a utilizar dependiendo de los gramos de hidratos de carbono que va a consumir. Entonces la corrección que se le hace antes del desayuno, de la merienda, del almuerzo o de la cena, va a ser la suma de esas 2 correcciones. Obviamente, como dice ahí, si no es claro cuánto va a comer el paciente, calcular menos dosis. Antes de la comida se realiza y a veces podemos ajustarlo según lo que el paciente va a comer en la bandeja. Si consume menos del 50%, recuerden que menos del 50% de una bandeja de almuerzo y cena va a ser 60 gramos, y el desayuno y la merienda 30 gramos, entonces menos del 50, 1 unidad, entre el 50 y el 75, 2 unidades, y 3 unidades si come más del 75%. Y obviamente según las glucemias postprandiales también se podría corregir. El paciente que está en ayuna no se debe suspender la insulina basal porque necesita siempre algo de base. Sí, reducirla al 80% a la insulina glargina y Letemir, y el 50% a la insulina NPH. Y obviamente aportar el suero dextrosado para que tenga siempre un aporte de glucosa al paciente. Y continuar con la insulina correccional solamente, no la nutricional, porque no va a estar comiendo obviamente cada 4 horas o cada 6 si es la regular. En el paciente que tiene alimentación enteral continua, hay que utilizar preferentemente bomba de insulina, y ahora vamos a hablar un poquito, pero si no tenemos esta posibilidad, tenemos que utilizar insulina basal. También utilizar insulina correccional, reglada, que no va a tener desayuno, almuerzo, merienda y cena porque está con alimentación enteral, pero sí reglada cada 4 horas o cada 6, como decíamos recién, y asegurar el aporte continuo de glucosa cuando se interrumpe el alimento. Si tiene alimentación enteral en bolos, donde hacen con esas mamaderas con distintos soportes nutricionales, se lo tiene que hacer como si el paciente comiera, porque se lo va a hacer en distintos horarios, no continua como la anterior. Va a tener que tener paciente una insulina basal y hacer la corrección, tanto de la corrección propiamente dicha como la nutricional. En aquellos casos que el paciente esté con alimentación parenteral, aumentan casi el doble los requerimientos de insulina por el aumento de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque pasa por lo alto los reguladores intestinales. Por lo tanto, se debe preferir una insulina basal sin pico, por ejemplo la glargina, o 2 dosis a 3 dosis de insulina NPH, si es que no tenemos la posibilidad de una insulina glargina, por ejemplo. Pero otra opción es colocar la insulina corriente en la misma bolsa de alimentación, 1 unidad por cada 10 gramos de hidratos de carbono. En aquellos pacientes que no son diabéticos, pero que vemos que tienen un pulso de corticoide o que están en tratamiento con corticoides por alguna de las patologías por las que está internado, se debe ver que estas se dan entre un 5 y un 25% de los casos, que los corticoides generan hiperglucemia por 2 mecanismos,
por inhibición de la captación muscular hepática, por la inhibición de la secreción de insulina, que genera hiperglucemia postprandial y vespertina. Entonces esto nos va a llevar a que el monitoreo glucémico del paciente lo tenemos que tenerlo en principio en los 2 primeros o 3 primeros días para saber cuánto es el valor de corrección que debemos hacer y calcular también la dosis de tratamiento de su insulina basal. No hay evidencia de diagnóstico y tratamiento, las recomendaciones son en base a la fisiopatología y dependiendo el corticoide que uno utiliza. Por ejemplo, si utiliza un corticoide de acción intermedia como la mefenazona y prednisona, hay que hacer una monodosis en la mañana, hay que controlarlo con la glucemia normal en ayuna, pero va a tener hiperglucemia a la tarde y a la noche. En cambio, si el paciente utiliza corticoides de acción prolongada, como la dexametasona, va a tener hiperglucemia durante las 24 horas. Y esto va a depender de las correcciones que nosotros vamos a utilizar. Cuando el paciente tiene hiperglucemia de estrés, es decir, tiene una hemoglobina glicosilada normal, una vez que haya resuelto el evento agudo, hay que repetir la hemoglobina glicosilada a los 3 meses. Es importante esto, fíjense que todos los pacientes que tienen hiperglucemia de estrés tienen que tener un control de hemoglobina glicosilada, porque aproximadamente un 25% de los que tuvieron hiperglucemia de estrés van a ser diabéticos en el próximo año. Ahí está la importancia del seguimiento en ambulatorio de estos pacientes que presentaron hiperglucemia durante su internación, pero no tenían criterios diagnósticos de diabetes. En el perioperatorio, aquellos pacientes que vienen a nuestro consultorio y se van a operar por una cirugía obviamente programada. Lo ideal es que se operen en el primer turno de la mañana para evitar ayunos prolongados. Si es un diabético tipo 2, con antidiabéticos orales, suspender la sulfoniluria el día previo. Si tienen metformina o tiazimidinoideonas, hay que suspenderlo 48 horas previas a la cirugía, y las incretinas, es decir, DPP4 o GLP-1, el mismo día de la cirugía. Pacientes con insulina, o diabéticos tipo 2, o pacientes diabéticos tipo 1, hay que reducir la insulina basal entre un 50 y un 80%, como decíamos, si había NPH o insulina grafina. Nunca sacarle la insulina totalmente al paciente, obviamente menos en diabético tipo 1. Siempre reducir la dosis de su insulina basal. Y en los procedimientos que van a ser más complejos o cirugías complejas, uno recomienda el uso de la bomba de infusión continua de insulina. ¿Qué es la bomba de infusión continua de insulina? Es un proceso dinámico donde uno va a hacer mediciones horarias de la glucemia para evitar esta hipoglucemia. No debe realizar controles postprandiales precoces para no administrar insulina en exceso. Debemos suspender el goteo de insulina 2 a 3 horas posteriores a la aplicación de NPH o análogos de acción prolongada. Es decir, cuando vamos a hacer el switch a su insulina basal, al inicio, hasta que tenga su efecto máximo la insulina basal, debemos continuar con esta bomba de infusión por lo menos 2 o 3 horas una vez aplicada la insulina basal. ¿En qué pacientes se utilizaría como nivel de evidencia A una bomba de infusión continua? En aquellos pacientes con cetoacidosis diabética, con estado hiperosmolar, con ventilación mecánica, con IAM o con shock cardiogénico. El resto tiene menor nivel de evidencia, pero obviamente que el paciente es dinámico, dependiendo cómo va haciendo los controles y qué valores va teniendo, y la estabilidad clínica del paciente, uno va eligiendo o bomba de infusión o tratamiento insulina basal bolo. Y también dependiendo de la disponibilidad de la bomba de infusión en nuestros centros de internación. Muchas veces en los estados de cetoacidosis diabética leve con inyecciones subcutáneas y no solamente con bomba de infusión continua. ¿Cómo hacemos el protocolo para la preparación de la infusión de insulina por bomba de infusión? Tenemos que usar análogos de acción rápida, insulina de acción rápida, y vamos a colocar 100 unidades en 100 mililitros de solución fisiológica al 9%. Aquí lo que vamos a hacer es iniciarlo cuando no se alcanza el control glucémico, y se va a cortar o descontinuar la bomba de infusión cuando el paciente se alimenta o reciba la primera dosis del esquema de insulina basal bolo de forma subcutánea. ¿Cómo vamos a calcular este bolo inicial? El bolo inicial vamos a hacer la glucemia inicial del paciente, lo dividimos por 100, y este sería nuestro bolo inicial. Por ejemplo, si el paciente ingresa con 400 de glucemia en la internación, hacemos un bolo de 400 dividido 100, sería 4, así que un bolo inicial de 4 unidades.
y la tasa de infusión de la bomba de insulina son 4 unidades por hora. ¿Tá? Entonces, esa formulita nos va a servir para hacerle el bolo y para ver cómo va a indicarle la infusión de la bomba. Es decir, 400, por ejemplo, dividido 100, nos va a dar 4 unidades de bolo y arrancamos la infusión a 4 unidades por hora. Es decir, 4 mililitros por hora de la preparación que antes dijimos. ¿Cómo vamos a optar? Hay distintos algoritmos. Este algoritmo es presentado por la Sociedad Argentina de Diabetes en uno de sus consensos, donde podemos ver donde vamos subiendo 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, dependiendo de los valores que vamos teniendo de forma horaria del paciente o un control mucho más estricto. Y uno va pasando del algoritmo 1, 2, 3 al 4 si no logra llegar a las metas terapéuticas. Todos comienzan habitualmente con el algoritmo 1, pero el paciente no controlado, por ejemplo, pasa al 2. Bueno, y ahí tenemos distintos tipos de... cuando falla un algoritmo, se pasa al siguiente. La falla es si no se lograron los objetivos o si la glucemia no descendió a menos de 60 miligramos de litro en la primera hora. Cuando monitorear la glucemia capilar una vez por hora, si la glucemia venosa es menor a 500, hasta alcanzar el objetivo, y luego se puede espaciar cada 2 horas y se mantiene estable cada 4 horas. Una vez por hora si el paciente se encuentra crítico, aún si las glucemias se mantienen estables. Y el paciente que esté hipotenso, el monitoreo capilar puede ser inapropiado, por eso se debe realizar muestras venosas. Frente a las situaciones que se debe considerar la reintegración del monitoreo horario hasta que las glucemias se vuelvan estables, 2 o 3 glucemias consecutivas dentro del rango, tenemos que hacer cualquier cambio de la tasa de infusión de insulina, cambios significativos en la condición clínica del paciente, inicio o finalización de tratamientos con corticoides inotrópicos, el inicio de la finalización de la diálisis, el inicio de la finalización o modificación del soporte nutricional, hacen a nosotros que debemos controlar de forma horaria un poco más estricto a los pacientes. Bueno, hasta acá la presentación de lo que vamos a hacer con nuestros pacientes que presentan hiperglucemia en internación, sean diabéticos o no diabéticos, y cómo hacer, como les comentabas hasta el momento, con los fármacos al inicio de la internación y después para el posterior alta y seguimiento de los mismos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo, realmente muy claro. Y Guido, abrimos las preguntas, si quieren las pueden escribir en el chat y la vas leyendo, Guido. Sí, no hay preguntas, doctor. Yo ya les pedí que escriban por el chat las preguntas, levanten la mano, pero no las vi. Muchas gracias, dice Carmelo Daniel Grande. O bien pueden levantar la mano, como dijo Guido recién también, en el emoticón que hay abajo. Exacto, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda sobre qué hacemos, lo podemos resolver o comentarlo de alguna forma un poco más sencilla. Pero son algunos tips que le ha dejado para aquellos que hacen internación y obviamente, como le dije, para aquellos que hacen ambulatorio, no tener en cuenta esas cositas de suspender la medicación, cuándo suspenderla, o controlar a aquellos pacientes que han tenido hiperglucemia en internación para que veamos si estos pacientes tienen o no tienen posteriormente diabetes. Una pregunta, ¿En qué horario dice hago los controles de alimentación enteral continua? Cuando está con alimentación enteral continua, uno tendría que hacer los controles como si el paciente estuviera comiendo al horario del desayuno, del almuerzo, de la merienda y de la cena. Y obviamente de la insulina que uno va a utilizar. Si uno va a utilizar insulina corriente, la tenemos que hacer cada 6 horas, y uno va a utilizar una insulina de acción más corta, cada 4 horas, por ejemplo. Por la acción misma de la insulina. Obviamente estos pacientes van a tener insulina basal, y si estamos usando muchas insulinas de corrección, muchas unidades de insulina correccional, en estos pacientes tenemos que ir aumentando la insulina basal. Por ejemplo, si la decimos cada 6 horas y en cada vez que medimos siempre necesitó correcciones, vamos a tener que subir la insulina basal. Y esa insulina basal, como dije, se va a ir subiendo cada 1, cada 2 o 3 días. Pero lo tendríamos que hacer en esos horarios. No sé si quedó claro.
Nada, nada. A ver, hay otras preguntas. Ahí veo que el doctor Arturo Serrano levantó la mano, así que le voy a habilitar el audio. Doctor, Bueno, ¿puede hablar, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Excelente charla, doctor. Soy gracias. médico rural de una población pequeña del interior y afortunadamente ahora las insulinas son mucho más nobles y todo lo demás, pero antes cuando teníamos insulinas bovinas, yo soy del siglo pasado, ¿no? Cuando Exacto. teníamos las bovinas o las porcinas y sobre todo en chicos, varias veces saqué a una pacientita de acidosis metabólica con la dieta insulina a tiempo. La vez pasada, hace un par de años, le comentaba a uno de los disertantes de los cursos y dice que se usa excepcionalmente. Ahora, en la zona rural por ahí es muy complejo tener una serie de elementos, sobre todo hasta, y en estos tiempos cuesta mucho establecer una derivación de pacientes. ¿Se sigue usando la DIT? Yo estuve trabajando muy cerquita de donde usted está, que es en Sarmiento, una localidad también muy cerca de ahí, y el ministerio aporta insulina corriente para todos los AMCO y centros de salud que hay, y la insulina corriente, como le decía, tiene un pico y una acción un poco más prolongada, pero se puede utilizar de la misma forma. Lo único es que cuando uno tiene un paciente internado donde los horarios de comida son más cercanos, por ejemplo, almuerzan a las meriendan, por ejemplo, a las 4 de la tarde y después cenan a las 7 de la noche, de la tarde. Entonces, como son muy cercanos los horarios, la insulina corriente tiene ese problema, que todavía persiste la acción del efecto de la insulina previa que se colocó. Entonces, es lo único que tendríamos que tener en cuenta para que el paciente no haga una hipoglucemia. Pero se sigue utilizando la insulina corriente como corrección o para un paciente que tiene una hiperglucemia aislada y que no tiene una cetoacidosis diabética, o aquellos que tienen cetoacidosis diabética también se utiliza la insulina corriente y es noble y se puede trabajar tranquilamente con eso. No necesariamente tenemos que tener las inyecciones con las lapiceras, los PEN, para poder hacer correcciones de insulina, se puede hacer tranquilo. Sí, sí, manejábamos mucho los tiempos de la insulina por distintas vías, endovenosa, subcutánea, intramuscular, y era riguroso medio litro de leche, medio litro de jugo de naranja azucarado y medio litro de caldo salado. Cada 6 horas se tenía que tomar eso el paciente y rogar que no vomitara, sino la metoclopramida amiga nos ayudaba. Sí. Muy bueno ese aporte porque sí, hoy en día no hacemos eso de ese tipo de alimentación, pero obviamente sí tenemos que, el paciente que no tiene contraindicación labioral tiene que comer. No tenemos que suspenderle la comida porque si va a estar con insulina, obviamente tiene que tener ese aporte e incluso el mito que hay que los diabéticos no tienen que comer glucosa o tienen que comer glucosa de absorción más lenta, tiene que comer acompañado de fibra y esas cosas, lo mismo pasa en la internación. El paciente debe consumir, debe comer si tiene obviamente no contraindicada la labioral. Sí, sí, eso ocurría por el abandono. La pacientita que tenía 7, 8 años, tenía una situación de rebeldía y por ahí hacía abandono de la insulina, no se la aplicaba y después venían las consecuencias y había que soplarla. Gracias, muy amable. Bien, aquí otra pregunta dice, si el paciente que se va a internar y utilizaba metformina y sitagliptina, suspendo la metformina y dejo la sitagliptina y agrego una insulina basal. Exactamente. O le dejo sitagliptina y le indico tablas de corrección. Acá tenemos varias posibilidades, porque el paciente que viene con metformina y sitagliptina, tenemos que ver si tiene solamente separados los comprimidos o la presentación que viene junto metformina cita. Si viene junto, obviamente vamos a tener que suspendérsela 48 horas antes y no la vamos a poder utilizar en la internación, pero si la toma por separada, uno podría decirle, continúa con la sitagliptina, la metformina sí, suspendela, que en internación te van a indicar seguramente un basal de insulina. Si el paciente no utilizaba insulina previa, generalmente el primer día y el segundo día uno lo que hace es un monitoreo de su glucemia para ver la dosis basal que uno va a colocar
y ahí recién, si venía con sitagliptina y no está necesitando tantas correcciones, quizás la dosis basal no se necesite o le iniciamos una dosis muy pequeñita de insulina basal. Por eso el primer día generalmente hacemos las correcciones si es que la necesita y vemos y valoramos si necesariamente va a necesitar utilizar una base porque ya viene como su basal la sitagliptina. No sé si estuvo claro eso. Muchas gracias. En el caso de suspender antidiabéticos orales para una cirugía, se inicia insulina 48 o 24 horas previas. Generalmente, si el paciente tiene un buen control metabólico, 24 horas, 48 horas que le suspendamos el antidiabético oral, quizás no llegue a tener valores muy altos de glucemia por el efecto o la vida media de estos antidiabéticos orales. Si el paciente tiene malos controles, seguramente vamos a tener que hacerle un esquema de unos días previos y después recién internarlo para la cirugía. Pero habitualmente uno le suspende el antidiabético oral, llega a la internación y no tiene valores tan altos. Doctor Kerr, si usted está hablando no lo estamos Bueno, escuchando. ahí me dicen excelente, gracias. Ah, perdón. ¿Ahora Doctor, me escuchan? sí, ahora sí, estaba silenciado, no lo escuchamos lo que escuchan? dijo. Ahora sí. Sí, sí, ¿ahora? Bien. No, le decía, ahí Juan Pablo te pone excelente, María Emilia, gracias, Valentina también está ahí, gracias. Y bueno, pienso a ver si compartimos entre todos, hemos estado ante una gran exposición, con una gran rigurosidad científica y pedagógica, ¿no? Porque realmente ha sido más que interesante para los que no estamos en internación manejando la diabetes, ¿sí? Y ha sensibilizado también acerca de una enfermedad que es prevalente y que Juan Pablo lo ha transmitido con mucha claridad y me parece que los médicos tenemos que tener muy claro esta enfermedad que a veces es una asesina silenciosa, poder justamente tomar el toro por la asta y más. Agradecerle a todos la presencia, Juan Pablo, otra vez agradecer tu disposición, tu generosidad, como te lo he dicho varias veces, y fundamentalmente recordar que el jueves que viene, a las 20 horas, la doctora Mangol disertará sobre de qué hablamos cuando hablamos de sexualidades. La doctora Mangol es sexóloga, y el jueves, bueno, lo esperamos a las 20 horas también el Colegio de Médicos, ¿sí? Ahí está la página web para que puedan tener su referencia, ahí está el horario, la hora, la inscripción. Acuérdense que se inscribe y le llega el link, el vínculo del Zoom en forma automática una vez que se inscribieron. Y recordarle que hasta el 15 de abril está abierta la revista del Colegio de Médicos para recibir trabajo, para publicación en la revista del Colegio de Médicos, presenta ISSN online y ISSN impreso, y además está en el catálogo de revistas del CONICET, del catálogo general, no el catálogo KS. Y estamos trabajando fuertemente para que la revista entre en Latindex, en el catálogo, ¿sí? Después avanzaremos a 2.0 que dan mayor prestigio. Pero bueno, es una revista que tiene por finalidad poder publicar todo el conocimiento y la materia gris que realmente produce Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y que a veces vemos, cambiamos más hacia afuera y no vemos los excelentes profesionales que tenemos en la ciudad, como lo ha demostrado Juan Pablo. Así que, Juan Pablo, muchas gracias y bueno, y seguimos contando con tu generosidad. Ya te vamos a requerir otra vez. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Bien, y ahí preguntan, Juan Pablo, antes de terminar, ¿a quién se le pide su asistencia extraordinario? A Mariana Montenegro, en correo electrónico es Mariana M de Montenegro, arroba, y voy a escribir en el chat, arroba CMSF, Colegio Médico de Santa Fe, cmsf.org.ar. Ese es el correo de la Secretaría del... Bueno, otra vez, muchas gracias y que tengan buenas noches y saludos a todos. Hasta luego, doctores. Damos por terminado entonces el webinario del día de hoy. Muchas gracias.